Nuestro invitado dice que la izquierda está hecha unos zorros. Y lo dice con nostalgia de izquierda, aunque lo hace desde un periódico un poquito de derechas. Entre los ganadores y los perdedores del capitalismo apuesta por los perdedores. Pero su ira nunca se deposita sobre los perdedores que le entregan los bienes familiares a los ganadores de siempre. Los límites del deseo nos los marcan y el fin de la clase media es una catástrofe. Cansado de la política, se ha ido a reinventar la economía política, pero no se le ha quitado esa condición de la vieja izquierda que le gusta ser pesimista, porque cree que el optimismo es de débiles intelectuales. Una vez le vi sonreír, yo juraría que era él. Buenas noches y bienvenido a La Frontera, Esteban Hernández. Bienvenido, muchas gracias Juan Carlos, y qué poco justo eres con tu introducción. Ahora vas a poder contarnos todo. Esteban, 30 años después de ponerse en marcha los estados sociales, la gente votó a Margaret Thatcher. En el resto de Europa ahora estamos viendo cosas parecidas. ¿Por qué las víctimas votan a sus verdugos? Bueno, yo creo que cada época tiene unas explicaciones para esa pregunta, ¿no? Pero en concreto, ahora, hoy, ¿no?, creo que hay un momento de deterioro de las bases del bienestar que generan perdedores, y esos perdedores canalizan su salida política hacia un cierre, digamos, nacional. En la medida en que identifican ese mundo globalizado, multicultural, un poco blando, un poco, ¿no?, demasiado suave, ¿no?, con aquellos que dominan, ellos apuestan por líderes más fuertes y por posiciones más fuertes. Y eso lo hemos visto en Europa en distintos países, pero también fuera de Europa. Uno piensa en las estructuras de poder que rigen Estados Unidos ahora mismo, encontramos a Trump, en Israel está Netanyahu, y en la Europa del Este se han configurado este tipo de líderes, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno está buscando la salida, ¿no?, de manera individual, que es algo también muy típico del capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo buscamos a través de los países, ¿no? En tu libro, Los límites del deseo, no dejas de señalar al capitalismo como culpable. Sí. Hombre, insistiendo además en un hecho, ¿no?, que el capitalismo de los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial es muy distinto del actual, ¿no? Claro. Ha acelerado muchos procesos, ha generado situaciones de deterioro en un ambiente, en un escenario que era relativamente bueno, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, digamos que los cambios se han ido notando poco a poco y no de golpe, ¿no? Cuando tú tienes un entorno deteriorado, cuando quitas la red de seguridad, el golpe es inmediato, ¿no? Los estados europeos no ha sido así, porque tenemos una red acumulada, pero ha sido esta aceleración del capitalismo la que ha ido provocando ese deterioro, ¿no? Por lo tanto, no solamente es el capitalismo, sino un tipo de capitalismo concreto, ¿no?, el que ahora determina un poco nuestra vida, el que está causando estos problemas. El capitalismo financiero. Sí, son las lógicas del capitalismo financiero y en muchas ocasiones ligada también a las empresas tecnológicas, pero sí ese tipo de, que no significa solamente, es decir, esta gente trae el dinero e invierte, ¿no?, sino que es una forma de gestión social y económica, ¿no?, de los estados y de las sociedades. Tengo la sensación, y por eso te decía en la introducción, que te veo como pesimista porque le das como mucha importancia tengo la sensación, ¿no?, a las estructuras, ¿no? Es decir, como que el gran pecado de la izquierda es que no termina de entender esa rueda cuadrada que avanza contundentemente y que parece como que tiene una nostalgia del pasado. No, yo creo que la estructura está, la rueda gira y necesitas entenderla para darle respuestas. Precisamente porque ha cambiado respecto de aquellas formas del pasado con las que identificábamos. En tanto seamos capaces de conocer mejor el sistema, sabemos cómo podemos oponernos a él. Y en ese aspecto creo que nos hemos quedado anclados en modos de análisis que son de otros tiempos, mientras que el capitalismo ha cambiado. Y si no nos ponemos a la altura, es muy difícil construir las alternativas. No es por una nostalgia de lo que hubo, ¿no?, sino por una aspiración del futuro, ¿no? Pero hay una cosa, Esteban, no todo lo que somos capaces de inventar tenemos la obligación de aplicar. Es decir, que puede haber desarrollos que dices, bueno, esto es una posibilidad, pero no la aplico. Imagínate que lo podíamos incluso pensar para Amazon. O sea, si Amazon rompe las estructuras de los pequeños comercios, que son los que permiten que haya vida en las calles de la ciudad por la tarde y por la noche, y dan trabajo a mucha más gente, igual dices, Amazon es un peligro, ¿no?, para la estabilidad social, y aunque es una posibilidad que genera mucho beneficio para algunos sectores, no tengo por qué aplicarlo.
Bueno, y que tienes Amazon, te digo Uber o te digo... Sí, China ha solucionado esto directamente impidiendo la entrada, creando sus propias empresas por esto de la soberanía nacional, que lo ha entendido de una manera muy clara, ¿no? Evidentemente Amazon es un problema porque significa en ese proceso de aceleración del capitalismo la concentración aún mayor de recursos en menos manos, ¿no? Amazon lo que hace es disciplinar a todos los intervinientes en la cadena productiva de distribución y de entrega y a partir de ahí, ¿no?, conseguir beneficios de muchísimas transacciones cada día. ¿Bien? Eso genera graves problemas al entorno productivo, de distribución, ¿no?, de las sociedades. Y por supuesto que Amazon, por ejemplo, podría ser una empresa de titularidad europea, pongamos, ¿no?, estatal europea. No lo es, ¿no? Podría ser de otra manera, pero no lo es. Y puesto que no lo es, uno tiene que fijarse un poco en lo que está causando ahora. Y efectivamente tiene que ver con una posibilidad mucho menor de subsistencia de la gente que se dedica a producir obras culturales o de empresas que producen artículos, tiene que ver con el deterioro de muchas pequeñas y medianas empresas que habían sido deterioradas a su vez, ¿no?, por la economía del contenedor, ¿no?, que suponían las grandes superficies, etcétera, etcétera. Es un paso más adelante. Y cuando llegamos al final del proceso nos encontramos que se ha llevado, ha arrasado un tejido social, ¿no?, importante, simplemente para generar más recursos que no se sabe dónde están, porque circulan fuera, o sea, no se reinventan los territorios, circulan por los países financieros, porque no pagas impuestos, etcétera. Bueno, hemos sustituido un modelo por otro mucho peor, ¿no? Por lo tanto, no le veo la ventaja a Amazon en ese sentido, ¿no? Te llevo siguiendo desde hace muchos años, obviamente, pero tengo esa sensación de que hay un cierto pesimismo, ¿no? Hay un pesimismo como que hay cierta incapacidad estructural, ¿no?, para mantener ciertos espacios de soberanía democrática, ¿no?, y que el desarrollo del capital los impide. Pero al mismo tiempo considerarías que sería casi una salida ludita luchar contra ese desarrollo tecnológico. Y por tanto creo que el espacio se estrecha. Tú le echas mucho la culpa a la izquierda española, ¿no?, con la cual te enfadas constantemente, pero es un problema que no pasa solamente con la izquierda española, pasa con la izquierda italiana, la francesa, la alemana, la inglesa. Por tanto, no es una incapacidad que pueda tener en España Podemos, sino que es una incapacidad en las reglas dadas prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y si nos fijamos en la reestructuración política de las sociedades en los últimos 5 o 6 años, vemos una opción, digamos, global liberal de derechas y una opción nacional ligada a Estados Unidos o más de derechas aún, ¿no? Bueno, y esas son las dos fuerzas principales, lo cual implica que la izquierda está fuera, pero no está fuera en España, está ocupando un lugar subordinado. Pero no ocurre en España, ocurre en general, ¿no? Bueno, hay parte de eso que tiene que ver con una dinámica general y hay parte que tiene que ver con una mala identificación por parte de la izquierda de las posibilidades de acción en un entorno concreto. No soy pesimista en el sentido que no se puede hacer nada, en absoluto, es todo lo contrario, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Te produce pesimismo los actores políticos de la izquierda, ¿no? Me produce pesimismo los análisis políticos de la izquierda. Cuéntanos, porque eres muy crítico, incluido conmigo, ¿no? Donde planteas que no estamos entendiendo algo, ¿no? ¿Qué no estamos entendiendo? Bueno, si uno entiende, por ejemplo, ¿no?, qué significan en concreto empresas como Amazon, Uber, Facebook, Google, ¿no?, y cómo están subordinando desde un punto de vista de pura concentración de poder gran parte de los recursos sociales, tendrá que entender que ahí tienen que caber alternativas distintas. Y pueden ser, insisto, puede ser la creación de empresas de medidas similares y titularidad europea o nacional. Puede ser la creación de redes fuertes de comercios, ¿no?, que puedan subsistir a pesar de este tipo de competencias. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero es complicado, perdona Esteban, cuando la lógica del capital está reduciendo a niveles de subsistencia, por ejemplo, los salarios. Es decir, para competir en términos de beneficios con el proletariado chino, ¿qué tenemos que tener? ¿Sueldos chinos? No, en absoluto. ¿Condiciones medioambientales chinas? Yo creo que la Unión Europea, si tiene algo que la ha unido durante estos años, ha sido un nivel de libertades políticas mejores que en el resto del mundo y un nivel de bienestar material mejor que en el resto del mundo. Si queremos tener una Unión Europea fuerte, tenemos que pasar por esto. Y si no, tenemos una Unión Europea quebrada. Bueno, desde luego, desde la Unión Europea se pueden hacer muchas cosas. No se hacen, pero se podrían hacer, ¿no?
Y luego a nivel concreto, local, ¿no? A nivel nacional, también tenemos margen de acción. Es verdad que ese margen de acción queda supeditado a unas lógicas claras que vienen dadas del entorno financiero. Por ejemplo, si tú tomas una medida como gobierno, lo vemos en Italia, que no es del agrado de los deudores, ¿no? El Banco Central Europeo cierra el grifo, te deja con mucho menos recursos, te obliga a financiarte con, ¿no? por un interés más caro. En fin, hay muchos modos de presionar. Bien. Pero volviendo un poco a la pregunta, te decía, ¿en qué se equivoca en su análisis la izquierda o ese ámbito que antaño ocupaba la izquierda y que es más amplio, ¿no? ¿Qué está haciendo mal para que te produzca esa decepción? Bueno, yo creo que hay un primer elemento que es, digamos, un enfoque demasiado culturalista, ¿no? No porque lo cultural sea malo, que es necesario, sino porque no es fundamental para el capitalismo, ¿no? Es decir, si en Davos tiene que haber mujeres, hay muchas mujeres, ¿no? Si tiene que haberlas en las estructuras de poder financieras, las habrá. Luego, es un elemento que no estorba demasiado. Por supuesto que tenemos que hacer un esfuerzo por incorporar, ¿no? en plano de igualdad a la mujer en la vida cotidiana, en las estructuras políticas, en las estructuras económicas, por supuesto, ¿no? Pero eso no es un clavo en la rueda del capitalismo, ¿no? Fíjate por ejemplo, ejemplo, la ¿no? primera ley que presentó Podemos en el Parlamento era la Ley 25, haciendo referencia al artículo 25 de Naciones Unidas, y eran artículos muy materiales, muy pre-lógica cultural, eran artículos vinculados a salario mínimo, Sí, lo que pasa desahucios. Lo que pasa es que ahí yo creo que hemos caído un poco en el elemento típicamente socialdemócrata, que Felipe González explicaba muy bien, y era, yo dejo que las cosas se desarrollen normalmente, pero a cambio exijo una serie de medidas que están ligadas en general a los impuestos, a través de los cuales genera una redistribución para compensar vía estatal lo que se pierde vía salarial, ¿no? Por ocasión de nivel de vida. Claro, cuando tú te encuentras con un contexto donde la gente que paga impuestos ya no los paga porque tiene la posibilidad de saltar por encima, tienes un problema porque esa redistribución no la puedes hacer. Luego, esa compensación que te pagaban, con lo que compensaba un poco, ya no cuentas con ella, no tienes esos mecanismos. Claro, una opción sería ponerlos en marcha de nuevo, lo cual es difícil, ¿no? Pero creo que además tendríamos que pensar, y esto es importante, en nuevos modelos productivos, que solventaran de raíz ese tipo de problema. O sea, no podemos estar pensando, por ejemplo, en que el poder se siga concentrando empresarialmente, en que cada vez menos gente tenga más poder. ¿Pues ¿no? en qué se traduciría? ¿En medidas, por ejemplo, que prohibiesen la concentración de capital? Hombre, desde luego, es decir, no sé por qué Amazon tiene que tener las dimensiones que tiene, cuando hay otras empresas, no sé por qué Uber, ¿no? Y el caso de Uber es evidente, o sea, sí es una aplicación. ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en Argentina se planteó una ley para intentar frenar la concentración en Clarín, en el grupo Clarín, que era un grupo mediático, pero era más amplio, bueno, los ataques fueron brutales, ¿no? Y se le acusaba de estar en contra de la libertad de comercio, de la libertad de expresión. Es decir, que el capital también se defiende, ¿no? Cuando tú quieres fragmentar su poder. Por supuesto que sí, y es algo que lo hay que contar. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que el atacar la concentración sí pone un clavo, ¿no? Sí pone un palo en la rueda serio, ¿no? El generar modos productivos diferentes, el generar redes productivas diferentes, sí pone un palo en las ruedas, porque un palo real en las ruedas, ¿no? Lo que quiero significarte es que en muchas ocasiones nos paramos, insisto en lo de antes, a pensar en soluciones del pasado. Y cuando uno dice, bueno, es que el salario mínimo, pues claro que es importante el salario mínimo, ¿no? Pues claro que es importante tener una norma laboral, ¿no? Pues más o menos digna. Y luego ves que además se la saltan mediante ¿no? su aplicación jurídica y tal. Pero bueno, digo, por supuesto que eso es esencial, pero tenemos que dar un paso más allá. Y tenemos que ir un paso más arriba a la hora de ver cómo se canaliza el poder y cómo se puede redistribuir el poder. Porque estamos en un tiempo de poder, ¿no? Si ahora mismo tenemos dos grandes potencias, que son Estados Unidos y China, es porque hemos derivado de la lógica global a la lógica de poder, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que operar sobre el poder de manera que podamos diluirlo para poder actuar mejor también. Ah, pero fíjate, estaba pensando en que una de las principales propuestas también de Unidos Podemos era una reestructuración económica sobre la base de la reestructuración energética, que implicara, por un lado, aprovechar el caudal económico de lo inmobiliario en España, ser menos dependientes energéticamente y aprovechar las posibilidades que tenemos en España de sol para tener una lógica económica que revertiría, ¿no?, el poder de las grandes empresas energéticas. Eso iría en la dirección de lo que tú planteas. Totalmente. Además, en el aspecto energético es que si tú vives en España que tienes sol y viento, y no tienes otros recursos naturales, tienes que emplear el sol y el viento, por lógica, ¿no?
porque no tienes otra cosa, y para ser menos dependiente y lograr una energía sostenible, ¿no? Que permita que tu país se desarrolle, necesitas eso, ¿no? Y tiene que ser fuerte. Creo que ocurre, que es verdad que eso es como está concentrado, hay pocas empresas que también tienen dimensiones globales, ¿no? Que están operando en ese terreno, pues es muy complicado, ¿no? Colocar eso. Pero es una de las cosas que habrá que colocar, por ejemplo. Evidentemente sí. Si tú fueras presidente del gobierno, y si lo ha sido Pedro Sánchez, igual también podrías serlo tú, y tuvieras aquí 3 botones, ¿qué 3 botones apretarías, qué 3 medidas harías que esa izquierda anclada en el pasado no se atreve a hacer? Y me refiero aquí al conjunto de la izquierda española que siempre recibe tus aceradas críticas. Dinos 3 medidas concretas que tú crees que se podrían hacer y que esa izquierda no está poniendo en marcha y que por tanto merecen nuestro repudio. Hombre, para ser presidente del gobierno hay que tener mucha voluntad de poder, ¿no? Ajá. De la que yo carezco, con lo cual sería muy complicado pues anda que yo. En algún momento, ¿no? Vaya 2 que nos hemos juntado. Desde luego, ¿no? Hombre, insisto, ¿no? Yo creo que hay un elemento esencial en el botón este, ¿no? Que es entender el momento geopolítico en el que estamos. ¿Bien? O sea, ya... ¿Te aliarías con Rusia? ¿Te aliarías con China? Porque con Trump, ¿qué hacemos con Trump? Bueno, el problema de Trump, o sea, no es que te alíes tú con él, es que él no quiere aliarse contigo, ¿no? Es decir, el G7 del pasado fin de semana lo que pone de manifiesto es una enemistad por su parte con el Europa nos roba, ¿no? En el que trata de marcar las distancias radicalmente con Europa, ¿no? Y a muchas veces se dice Putin cuando se quiere decir Trump, ¿vale? Es decir, el deterioro de la Unión Europea tiene que ver también con esta guerra comercial que Estados Unidos está llevando a cabo. Luego es un socio con el que ya no contamos. Luego tendrías que hacer 2 cosas. De verdad establecer una UE fuerte, opción A, o romperla, opción B, ¿no? Porque no puedes estar manteniéndote en el equilibrio tanto tiempo. Y hacer una UE fuerte significa hacer una UE justa y a partir de ahí ver qué socios estratégicos te convienen, ¿vale? Y eso es indispensable ahora, ese es un elemento claro, ¿no? En segundo lugar, ver de qué manera... de todas formas, yo creo que pensamos mucho en qué cosas se pueden hacer a la hora de cambiar las cosas y me importa menos las medidas, porque efectivamente si desde el Banco Central Europeo se toma determinadas medidas, se acabó la austeridad, ¿no? Con lo cual es muy fácil hacerlo. El problema es que no tenemos el poder para hacerlo. Entonces me importa mucho más eso, ¿no? Saber qué alianzas podemos generar para conseguir qué cosas y cómo podemos tener la fuerza necesaria como para activar determinados elementos, porque otro es fácil. O sea, efectivamente, si tú tienes una fuerza de resistencia grande en el mundo laboral, es más sencillo que puedas conseguir derechos. El problema es que no la tienes. ¿Bien? Con lo cual tienes que pensar qué hacer en ese campo. Y a nivel europeo exactamente igual. Es decir, lo que pasa es que estamos perdiendo. Es decir, la gente que incluso de una perspectiva socialdemócrata, una perspectiva cohesiva de la Unión Europea, ¿no? Ha planteado, y pienso sin ir más lejos en Varoufakis, ¿no? Cuando se planta y en ese instante les dice, oye, tomad determinadas medidas con Grecia, que son medidas pues de corte, no te digo liberal, pero casi, ¿no? Y entonces el Eurogrupo le expulsa allí directamente, ¿no? Entonces, incluso cuando en esos contextos, medidas tan sencillas, ¿no? Que posibilitarían que la deuda griega se cobrase, ¿vale? No se cobra, dices, bueno, algo está ocurriendo ahí que no podemos forzar ni siquiera eso, ¿vale? Bueno, pues ese es otro elemento claro, ¿no? Dime en una frase para irnos, ¿qué hace bien la derecha que esté haciendo mal la izquierda? Bueno, yo creo que la derecha ha conectado bastante bien culturalmente con la gente. Has dicho al comienzo que era un problema que la izquierda estuviera prestando tanta atención a lo cultural. El problema es que, digamos que la cultura, ¿no? De los entornos perdedores, con esa cultura sí ha conectado a la derecha y no ha conectado a la izquierda. No es que no sea importante la cultura, te he vuelto a decir antes, ¿no? Te decía antes, sino que creo que a la hora de tocar los resortes, uno ha llegado mejor que otro, ¿vale? Ya. Tenemos que invitar a Esteban Hernández a una entrevista larga, autor de Los límites del deseo, El fin de la clase media y tantos otros libros que ya se han hecho obligatorios. Esteban pertenece a una generación de jóvenes periodistas y pensadores que están tensionando, ¿no?, al viejo pensamiento, y creo que te emplazamos a una entrevista más larga porque creo que ha quedado prácticamente todo en el tintero. Muchas gracias. Así que La Frontera te reclamará de nuevo. Estupendo. Y tú, Lolo, despliega, no sé,
tus armas, si las tienes. Ministra Rivera, por favor. Eso es. Un poquito a su derecha. Voy, cariño. Ahí, perfecto.